Bienvenidos al Back Office Improvement Show, el podcast esencial para líderes e innovadores que buscan transformar el corazón de sus organizaciones. Presentado en idioma español por Exige, consultoría en gestión empresarial y operaciones del back office. Estamos aquí para ayudarte a trabajar mejor, profundizando en las estrategias, tecnologías y conocimientos que impulsan la gobernanza, la efectividad y la excelencia operativa en tu organización. Desde nuestra experiencia en los Estados Unidos, América Latina y Medio Oriente, comentamos sobre los temas que te interesan para trabajar mejor. Ya sea que estés optimizando tus operaciones comerciales, de finanzas, recursos humanos o cualquier aspecto de tu oficina corporativa, este programa es tu recurso imprescindible para consejos prácticos e ideas innovadoras. Acompáñanos mientras exploramos las mejores prácticas y desafíos que dan forma al futuro del trabajo y la gestión de tu organización. Te ayudamos a trabajar mejor cada día. Ahora, comencemos con el episodio de hoy. Hola, antes de entrar de lleno a la sesión de este podcast, les comento que la hemos dividido en 2 episodios. Esto por cuanto, como hemos dicho en otras ocasiones, nuestro enfoque es que estos episodios sean de un máximo de 20 minutos. La interesantísima conversación con Ignacio Estefanel de EDAMAP se extendió más allá de eso, entonces lo hemos dividido en 2 capítulos. Los invito a ver la segunda parte también, en la cual compartiremos además alguna información sobre por qué la mejora operacional en términos de conciliaciones es tan importante para las empresas. Muchas gracias. Ahora entramos de lleno al podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Back Office Improvement Show. Soy Otto Acuña y fundador de Exige y de ECGS, y hoy tenemos un episodio muy especial con un tema que usualmente parece muy técnico, que es la conciliación, y que realmente impacta cómo operan las empresas en el día a día. Vamos a hablar hoy de qué es la conciliación automatizada. Para eso nos acompaña nuestro partner Ignacio Estefanel, CEO de EDAMAP. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Otto. Es un placer estar contigo y con tu audiencia. Vamos a ver, empecemos desmitificando un poco. Cuando uno escucha conciliación, a todo el mundo se le pone digamos, el concepto de contabilidad, y como algo inclusive hasta muy técnico y quizá algunos dirán aburrido. ¿Qué es realmente la conciliación automatizada y por qué va mucho más allá de lo que es la contabilidad? Es una muy buena pregunta. A ver, la conciliación, para desmitificar, básicamente es contrastar movimientos que ocurren de un lado contra movimientos o operaciones que ocurren de otro lado. Históricamente, y quizá por eso está muy asociado a la contabilidad, la conciliación estrella de las empresas refería a la conciliación bancaria. La plata que tengo en el banco es exactamente la misma plata que tengo en mi sistema de contabilidad. Es en general, si se quiere, la conciliación más tradicional y que hoy todas las empresas nacen con esa conciliación, que la hacen hasta muchas veces de forma natural. ¿Qué es lo que ha empezado a ocurrir con el tiempo? Y tal cual como tú lo mencionas, ese proceso de comparar operaciones que ocurren en un lado de operaciones o líneas o movimientos que ocurren en el otro, se empezó a extender hacia otras áreas. Incluso áreas que simplemente haciendo un control de operaciones estaban haciendo conciliaciones sin saberlo. Pasa de una manera muy natural cuando empezamos a manejar, por ejemplo, sistemas que están desconectados, operaciones que tienen que ocurrir en un sistema que viajan y se comunican a otro sistema, en general en arquitecturas quizá obsoletas. Bueno, ahí empezó a ser importante algún sistema de auditoría que monitoreara de alguna manera las operaciones. Simplemente para dar algunos ejemplos. Pero después empiezan a haber conciliaciones a nivel más operativo, conciliaciones de inventario, conciliaciones de ventas de tickets aéreos, conciliaciones a nivel de estados de cuenta. Ocurre, por ejemplo, escenarios
donde puede haber una cadena de distribución que vende un montón de productos a distintos supermercados y ese intercambio de bienes empieza a generar documentos comerciales, una factura, una devolución, una nota de crédito, un resguardo impositivo, y entonces empiezan a ocurrir movimientos financieros que se van dando en la propia operación. Y ahí, muchas veces, es necesaria realizar una conciliación para contrastar que el estado de cuenta que tiene el supermercado a la que yo le llevo la mercadería coincide con el estado de cuenta que yo tengo registrado en mi sistema. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer procesos de conciliación. Cuando hablamos de automatización, es justamente eliminar del proceso la mayor cantidad de interacción humana. Estos son procesos que tradicionalmente, y esto un poco debido a que la fuente o el origen de los datos en general no es homogéneo, a que esos datos que son recibidos por, digamos, la unidad que consignen las empresas requería de cierto conocimiento y quizá muchas veces esos datos eran acompañados de otros datos que ayudaban a hacer los contrastes. Entonces, por ejemplo, una persona que está con un ojo muy entrenado perfectamente podía saber que este tipo de documento es una factura, o que este tipo de documento es una baja, o que este tipo de documento o este tipo de línea es una transferencia electrónica que me hicieron del exterior. Y entonces se empieza a enriquecer esos datos con conocimiento de negocio. Y otro elemento que empieza a aparecer es, bueno, cuando yo tengo las líneas de los dos lados, yo tengo que conocer cuáles son los parámetros o los patrones que tengo que buscar para unir líneas de un lado y otro. Acá es donde empieza el gran dilema de la automatización. ¿Qué parte de ese proceso, si se puede eliminar y se puede automatizar, Ujú. aparece en una conciliación automatizada? Y eso es un poco lo que quizá seguramente a lo largo de este podcast podemos ir profundizando. Ujú. Am, mucha gente piensa que este tipo de automatizaciones es solamente para las grandes empresas. Cuéntanos un poco de casos reales eh, que le muestren a nuestros oyentes la gama de empresas que pueden utilizar este tipo de servicios. Bien, la conciliación o la necesidad de verificar que las cosas ocurren de forma correcta no tiene límite de edad. Sirve para, o sea, la necesitan las empresas chicas como las empresas gigantes. Lo que puede empezar a ocurrir es que empresas más grandes empiezan a existir áreas especializadas por un simple hecho de manejar un mayor volumen de datos. Pero al final del día, el proceso en general es bastante similar, sea una empresa chica o sea una empresa grande. Y es ahí donde aparece la belleza de la informática. Cuando uno construye un programa o construye un software, al software, por decirlo de alguna manera, le daría lo mismo procesar 10, 100 o 1000. Quizás sí hay estrategias interesantes a nivel de arquitectura que permitan escalar ese software para pasar a escenarios de grandes volúmenes. Pero al Ujú. final del día, la lógica o la lógica de negocio conceptual es la misma y la, la tecnología es la misma. En definitiva, los programas. Cuál es el cliente que está procesando para dar como volúmenes, un cliente pequeño, como de cuánto tendría que conciliar, y uno grande o el más grande que tienes, cuánto está conciliando? Mira, en términos de métricas, yo te podría decir, considerando las líneas como las operaciones que yo tengo que verificar de un lado como del otro, considerando ese volumen total de líneas, las métricas que se manejan en general en la industria son que eh, una persona puede destinar unas 6 horas de trabajo para conciliar 8.000 líneas, 6 horas, de 6 a 8 horas por mes para conciliar 6.000 líneas, ¿sí? Yo te diría que nosotros tenemos escenarios donde tenemos empresas que no concilian mucho menos, manejan 2.000, quizá 3.000 líneas como un número grande. Esas son las empresas más chicas que tenemos, las que están dentro de ese parámetro. Lo que empieza a suceder ahí es que ya no importa tanto el volumen, sino la complejidad de esas conciliaciones.
cuando tú tienes que conciliar muchos movimientos de un lado con muchos movimientos o operaciones del otro, se precisa una capacidad de cómputo bastante importante y es ahí donde el ser humano invierte muchas horas y en términos computacionales se resuelve en segundos. Entonces, Eso de que un lado del... tienes escenarios donde hay que conciliar uno a uno, hay que conciliar uno a muchos, que al final suman Exacto, este del otro lado, y algunos en donde tienen muchos a muchos, exactamente. reversión. N contra M, correcto. Varias líneas de un lado contra varias del otro. Yo te decía, tenemos en el rango de las empresas que tienen un parámetros de 3.000 transacciones por mes o menos, hasta empresas que pueden estar manejando 20 millones de líneas por mes. Eso es un poco el espectro que hasta ahora hemos abordado en clientes de AMAP. De hecho, nosotros tenemos clientes que por su envergadura se utilizan sus propios nodos, donde obviamente la infraestructura empieza a jugar de manera importante para justamente escalar en el consumo computacional, y tenemos clientes que de alguna manera permiten compartir recursos porque el uso de computacional es mucho menor, y eso también hace que la escala en términos de precios se acomode de acuerdo a la envergadura de cada empresa. En definitiva, DAMAP está preparado para empresas chicas como para multinacionales y empresas gigantes. Y Te voy a poner un ejemplo acá, bien clarito. El caso tradicional de conciliación bancaria, cualquier empresa que le interese saber que la plata que está en el banco la tiene en su contabilidad, es un proceso natural. El proceso de liquidación de medios de pago, cuando yo vendo con tarjetas de crédito otro medio de pago, contar el dinero, cuánta plata voy a recibir, es un proceso natural. Ahora, tenemos procesos donde nosotros le damos servicios a las procesadoras de tarjeta de crédito. Las procesadoras de tarjeta de crédito que manejan millones de transacciones, que son las que básicamente reciben todas las transacciones que aparecen cuando una persona va a un comercio y pasa su plástico. Eso va, esa transacción viaja a una procesadora que luego tiene que conciliar con los grandes sellos. Yo tengo una procesadora que procesa Visa, Master y otras tarjetas, quizás locales, tiene que conciliar contra esos sellos, y ahí también hay un intercambio de validación de que las transacciones que ocurrieron en un lado están reconocidas en el otro, y obviamente ahí se generan las comisiones que se tienen que pagar. Esos son procesos que demandan un enorme volumen de datos y son procesos donde DAMAP está implementado. Y después tengo los procesos tradicionales de uso común de todas las empresas, donde DAMAP también está implementado. Entonces ahí tenemos los dos grandes espectros, si se quiere. Hablemos un poco de resultados. ¿Qué puede esperar alguien que entra en uno de estos procesos de conciliación, tanto en términos de cuánto va a tardar en implementar, qué tan complejo es implementar, como qué puede esperar en términos de resultados reales, que sería cuánto al final deja de conciliar manualmente? Es una buena pregunta y me la hacen muy seguido. Vamos en la gran, desde la gran imagen. En el 2023 hubo un, un gran foro donde estuvieron CFOs de distintas empresas, y una de las preguntas es cuál fue el tema no resuelto, o qué empresas incluso de inversión de muchísimo dinero en tecnología, cuál es el gran tema no resuelto, y aunque te parezca mentira, todas coincidieron en algún momento tenían proceso de conciliación manual. En las métricas que se dieron a conocer en ese congreso, se estimaba que la conciliación manual llevaba a pérdidas de 1,5% de las ganancias de esa empresa. Esa pérdida podía estar por varios factores, ¿no? Podía ser horas hombre, podía ser errores, podía llegar a ser eh, plata que queda perdida, porque no te olvides que si yo, por ejemplo, estoy conciliando contra un banco y de repente la plata no aparece en el banco, es un depósito de plata que dejé de ganar, que si no me avisan que no está, nadie va a hacer nada para que yo recupere ese dinero. Entonces, en definitiva, es ese gran número. Si sigo bajando, nosotros como especialistas de nicho,
empezamos de alguna manera a medirnos contra algunos procesos que tradicionalmente vienen en los famosos ERPs, un SAP, un Oracle Financial, Oracle, NetSuite, Odoo. Y hay una regla de mercado, digamos, esos ERPs obviamente son ERPs que abarcan un montón de áreas, abarcan áreas de adquisiciones, presupuesto, compras, inventario, contabilidad, recursos humanos, obviamente, y no se especializan en conciliación, pero dentro de sus módulos de tesorería, por ahí aparecen funcionalidades de conciliación y en general lo que ofrecen es la conciliación bancaria y algún caso, alguna conciliación de cupones para ventas, cupón con medios de pago. La medida estándar de mercado es que esos sistemas nunca llegan a conciliar más del 30% de esas líneas de forma automática. Y esa medida está medida porque básicamente los algoritmos que traen esos software son de alguna manera elementales. Lo que tú decías hoy, las conciliaciones más simples, estas que son uno a uno, misma fecha, mismo importe y algún número de referencia que sí o sí tiene que aparecer en los dos lados. Y para de contar, tienen 2 o 3 algoritmos, pero de ese estilo que son bastante rígidos en ese sentido. DAMAP tiene más de 40 algoritmos, donde también empezamos a aplicar Machine Learning, empezamos a aplicar técnicas de alguna manera de inteligencia artificial para esos cálculos y logramos otros resultados. Nosotros tenemos más de 70 clientes y estamos ya conciliando más de 25 millones de transacciones al mes. Tenemos una tasa del 93% de conciliaciones efectivas, es decir, DAMAP tiene una tasa en el total de sus clientes de un 93% de conciliaciones hechas por el propio sistema. 9,3. 93%. Caramba. Si uno mira esto en ahorros directos a las compañías, el ahorro directo, el primer ahorro es en la reducción horas. El segundo ahorro directo es en la dedicación de esas horas a tareas de valor agregado. No te olvides que en general este tipo de tarea, y cuando el proceso cada vez es más engorroso, en general son tareas que son especializadas y las trabaja una persona con mucho conocimiento en el tema. Tú lo mencionaste, es una tarea muchas veces aburrida y tediosa y repetitiva, y también son áreas de alta rotación. Entonces también ahí hay un costo indirecto donde cada vez que viene una persona, no solo la tengo que capacitar, sino que me tengo que asegurar que la transferencia de ese conocimiento sea hecha por alguien que conoce el procedimiento. Y nos ha pasado, como pasa en la vida, que esa transferencia oral deriva en culturas o que empieza a generar culturas que no siempre manejan procesos o de alguna manera reglas eficientes para conciliar. Entonces yo tengo de repente un área que está conciliando todos los días porque así heredó el proceso y se tiene que bajar un archivo, lo tiene que complementar con otra información, tiene que empezar a cruzar datos y todo ese proceso, como le fue heredado, nunca lo cuestionó, digamos, si estaba bien o si estaba mal. Entonces ahí empiezan otro tipo de ahorros. El hecho de que desaparezca la manipulación del ser humano, obviamente reduce la capacidad de generar errores en los datos. Cuando yo estoy teniendo archivos que pasan por una persona que los tiene que tocar, tiene que copiar, pegar, hacer alguna fórmula, está muy sujeto a que los datos no necesariamente sean como salieron del origen, ¿sí? Pueden ser modificados. Esto tiene un impacto en aquellas organizaciones que, por ejemplo, requieren certificaciones, les pueda inhabilitar a tener una certificación completa y puedan fallar en procesos de auditoría. Puede generar retrasos enormes. Por ejemplo, para que tengas una idea, estamos implementando en una empresa que maneja un gran volumen de ventas, vende entre varias plataformas, y tiene un atraso de 3 años en sus conciliaciones. Ventas que hasta ahora no pudo confirmar si el proveedor logístico y de e-commerce le depositó en tiempo y forma, porque no tienen la capacidad por el volumen de información que manejan. En particular, en este caso, está vendiendo por una plataforma de comercio electrónico que maneja un tercero. Cada vez que hay una venta, cada vez que hay una devolución, ahí se generan costos. Y eso la empresa no lo pudo controlar. Tiene 3 años de no saber qué está pasando ahí. Entonces ahí es donde nosotros sumamos ese valor que realmente es imposible ponerle precio. El precio de alguna manera en esas situaciones, eh, obviamente lo va a poner cada organización en qué valioso está. Al final del día, en los procesos financieros,
la reducción está en estos 4 factores, en factores de horas, en factores de automatización. La automatización me lleva a una mejora en la cadencia. Esto es muy interesante esto que nos pasa cuando tú tienes un proceso administrativamente, tiene una cadencia de conciliación. Lo voy a poner en el caso del libro. Mi conciliación bancaria tiene un cierre mensual todos los meses, al final del mes. O sea, yo tengo que tener meses cerrados con el banco, ¿sí? Toda la plata que entró y salió del banco en un mes tiene que estar bien reflejada para ese mes en mi contabilidad, tiene que ser exacta. Entonces yo tengo un proceso mensual de conciliación. ¿Qué es lo que sucede en general? Yo tengo que esperar a que termine el mes, descargarme el extracto bancario y compararlo con lo que tengo en mi contabilidad, haciendo los ajustes a mes vencido, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros agregamos la capacidad de automatizar ese extracto de información, de leer la contabilidad, de leer el extracto bancario, además puede estar haciendo conciliaciones diarias. Puede estar chequeando que en el mismo momento que entra la plata en el banco, decir, acá está faltando algo en la contabilidad. Hay un agujero que se puede corregir a los 2 días, pero hay un control interesante que la automatización lo empieza a generar, porque ya la cadencia es la cadencia que operativamente mejor me resulte. Y así concluye otro episodio informativo del Back Office Improvement Show. Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje para explorar las profundidades de la excelencia organizacional y la transformación del back office. La conversación de hoy ha iluminado una vez más los temas críticos y las estrategias innovadoras que pueden impulsar nuestras organizaciones hacia adelante. Recuerden, en Exige, estamos comprometidos a ayudarte a navegar las complejidades de gestionar las operaciones de tu empresa, asegurando que tu organización no solo cumpla, sino que supere sus metas operativas y estratégicas. Para obtener más información sobre el tema de hoy y descubrir cómo podemos apoyar el viaje de tu negocio hacia la excelencia, visítanos en exige.com. No olvides suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma favorita para mantenerte actualizado con las últimas tendencias, consejos e historias de líderes en diversas industrias y regiones. Si la discusión de hoy despertó nuevas ideas o preguntas, nos encantaría saber de ti. Contáctanos a través de nuestro sitio web o conéctate con nosotros en nuestras redes sociales. Tus comentarios y preguntas son lo que hacen que este programa sea verdaderamente valioso. Únete a nosotros la próxima vez en el Back Office Improvement Show, mientras continuamos brindándote el conocimiento y las ideas que necesitas para llevar tu organización a la cima del éxito. Hasta entonces, sigue esforzándote por la excelencia en todo lo que haces. Hasta pronto.